A finales del siglo XV, el continente americano estaba conformado por mundos culturales e idiomáticos prácticamente incomunicables. Según el historiador peruano Luis Alberto Sánchez, todos estos mundos se hallaban bajo la acción disolvente de rivalidades insolubles. En México, la enemistad de aztecas y toltecas facilitó a Cortés un ejército auxiliar importante. En Colombia, el odio entre el Zipa y el Zaque dio facilidades para la penetración de Quesada. En el Perú, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa sirvió poderosamente al triunfo de Pizarro. Las continuas guerras entre caribes y siboneyes predispusieron a estos a favor de los españoles. Las de panches y caribes abrieron posibilidades en Nueva Granada. No era tampoco pacífica la situación de los mayas, en beligerancia con los mexicas, así como amenazados a menudo por los voraces y agresivos caribes. Los diaguitas del nordeste argentino sufrían el yugo de los incas, contra el cual reaccionaban también los araucanos, atrincherados en las riberas del Maule. Entre charrúas y pampas surgían pendencias constantes. Los arahuacos resistieron a los incas y a los calchaquíes. Entre los caribes reinaba un desorden absoluto, como entre los charrúas, sujeta cada tribu a la omnímoda autoridad de sus caciques. Por exceso o por defecto de autoridad nativa, lo cierto es que la desunión fue el hecho más notorio y propicio que halló el conquistador español y portugués en América. Pero las guerras y masacres entre los llamados pueblos originarios no terminaron ni siquiera después de la independencia de España. Por ejemplo, en 1830, los araucanos, después llamados mapuches, cuyos campamentos se encontraban en el actual territorio de la República de Chile, al mando del cacique Calfucurá, cruzaron la cordillera de los Andes para luego entrar en la Pampa argentina. El 9 de septiembre de 1834, en el episodio que se conoció como la traición o masacre de Masalle, los araucanos o mapuches, conducidos por Calfucurá, sorprendieron y asesinaron a más de 1000 indios tehuelches y a los caciques Rondeao, Melín, Alún y Calbuquirque. Tiempo después, el araucano Calfucurá persiguió y exterminó a todos los caciques tehuelches que no se le sometieron. Antes de la hispanización, los distintos pueblos o naciones que poblaban el continente eran enemigos los unos de los otros, estaban en guerra permanente, y no los unía ni la lengua ni la religión. No tenían casi ninguna costumbre común, salvo una, la de la ofrenda de sacrificios humanos. El famoso antropólogo neoyorquino Marvin Harris, ayuno de cualquier simpatía a favor de España, afirmaba: «Desde el Brasil hasta los grandes llanos, las sociedades indoamericanas sacrificaban ritualmente víctimas humanas con el fin de lograr determinados tipos de beneficios. Entre las sociedades grupales y aldeanas, el sacrificio ritual de prisioneros de guerra generalmente iba acompañado de la ingestión de la totalidad o de una parte del cuerpo de la víctima. Gracias a los testimonios presenciales ofrecidos por Hans Staden, un marino alemán que naufragó en la costa de Brasil a principios del siglo XVI, tenemos una vívida idea del modo en que un grupo, los Tupinamba, combinaban el sacrificio ritual con el canibalismo. El día del sacrificio, el prisionero de guerra, atado a la altura de la cintura, era arrastrado hasta la plaza. Mientras tanto, las ancianas, pintadas de negro y rojo y engalanadas con collares de dientes humanos, llevaban vasijas adornadas en las que se cocinarían la sangre y las entrañas de la víctima. Los hombres se pasaban la maza ceremonial que se utilizaría para matarlo. Cuando al final aplastaban su cráneo, todos gritaban y chillaban. En ese momento, las ancianas corrían a beber la sangre tibia y los niños mojaban sus manos en ella. Las madres untaban sus pezones con sangre para que incluso los bebés pudieran sentir su gusto. El cadáver era troceado en cuartos y cocinado a la parrilla mientras las ancianas, que eran las más anhelantes de carne humana, chupaban la grasa que caía de las varas que formaban la parrilla. Tras los hallazgos de las últimas décadas, ya no se puede negar más una verdad sabida por todos, pero maliciosamente ocultada. Por ejemplo, en el caso de los incas, el análisis de los despojos hallados en la cima de los volcanes Ampato y Pichu Picchu no deja lugar a dudas de que los incas practicaban sacrificios humanos. Los arqueólogos han encontrado decenas de lugares en las montañas y volcanes desde Arequipa hasta Salta, donde los sacerdotes quechuas practicaban sacrificios humanos de niñas y niños. Estos niños no provenían de la región de Cuzco, lo que significa que eran hijos de pueblos conquistados por los incas. Cuando hacia 1450
el volcán Misti entró en erupción, el inca Pachacútec realizó muchas rogativas, es decir, innumerables sacrificios humanos para aplacar la ira de Apu, el espíritu de la montaña. Juan de Betanzos, cronista español del siglo XVI, relató que al terminar la remodelación del Templo del Sol, Pachacútec ordenó enterrar vivos a gran cantidad de niños y niñas como ofrenda al dios Sol. Cuando Pachacútec murió, se enterraron junto a él 1000 niños y 1000 niñas de entre 4 y 5 años. Los historiadores negro-legendarios encubren estos sacrificios humanos bajo el nombre de capacocha imperial y hablan de ofrendas humanas. En realidad, los sacerdotes estrangulaban a los niños o los mataban de un golpe en la cabeza o los enterraban vivos. Cuando se conoce esta realidad histórica, es fácil entender por qué los huancas, los chancas, los chachapoyas, los huahilas, los canaris decidieron marchar junto a Pizarro y su pequeño grupo de hombres en dirección hacia Cuzco. Marchaban para liberarse del yugo inca. El ejemplo más destacado y elocuente de hasta qué extremos llegó la práctica del canibalismo en la América precolombina es seguramente el de los aztecas. Podemos calificar sin exagerar la estructura social de los aztecas como de imperialismo antropófago. Son miles y miles los turistas que cada año llegan a México para visitar la gran pirámide de Tenochtitlán. Con más de 60 metros de altura y construida para rendir homenaje a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, causa la admiración de los visitantes extranjeros. Sin embargo, pocas veces los turistas se enteran de los acontecimientos históricos que en ella sucedieron durante décadas. Los guías suelen relatar con orgullo que los aztecas construyeron estas pirámides sin algunas tecnologías que incluso los egipcios ya conocían, como las poleas y algunos tipos de ruedas antiguas. Se les suele informar a los turistas que las pirámides tenían una función religiosa. Los guías más sinceros suelen dejar caer que las pirámides aztecas cumplían una función religiosa y que eran usadas como nexo con los dioses y como lugar de sacrificio, y que por eso, a diferencia de las pirámides egipcias, tienen un espacio plano donde se colocaba la víctima. Y ahí se suele detener la explicación. Sin embargo, resultaría muy conveniente que continuaran y profundizaran en esa explicación, porque así se derrumbaría el mito de la leyenda negra como un castillo de naipes. Según relata el arqueólogo mexicano Alfonso Caso, antiguo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el sacrificio humano era esencial en la religión azteca, pues si los hombres no han podido existir sin la creación de los dioses, estos a su vez necesitaban que el hombre los mantenga con su propio sacrificio y les proporcione como alimento la sustancia mágica, la vida que se encuentra en la sangre y el corazón humanos. Muchos historiadores, por delicadeza, omiten narrar cómo se producían los sacrificios humanos. Los promotores de la leyenda negra lo omiten adrede y otros no lo mencionan simplemente por desconocimiento. Hoy día, la evidencia científica es abundante e irrefutable. Piedras de sacrificios con restos de hemoglobina, herramientas de obsidiana para esta labor, esqueletos humanos ejecutados por cardiectomía con marcas de corte en las costillas, zompantlis o altares construidos a base de cráneos humanos. Las pruebas que confirman el holocausto azteca son abrumadoras. Ahora que ya es imposible negar la existencia de los sacrificios humanos, como los negó Bartolomé de las Casas, los difusores de la leyenda negra sostienen que hay que poner los sacrificios humanos en su contexto. El contexto es que todos los pueblos oprimidos por los aztecas, a los cuales se les arrebataban sus hijos para ser sacrificados, odiaban a los aztecas y por eso, liderados por tan solo 300 españoles, conformaron un ejército gigantesco para derrotar al imperialismo azteca y terminar con los sacrificios humanos. Cuando se analiza la historia sin prejuicios y no se quiere ocultar la verdad, se llega a la conclusión de que los aztecas llevaron a cabo, como política de Estado, la conquista de otros pueblos indígenas para poder tener seres humanos para sacrificar a sus dioses. Año tras año, los aztecas arrebataban a los pueblos conquistados a sus niños y niñas para asesinarlos en sus templos. El propio William Prescott, el afamado y negro legendario historiador estadounidense del siglo XIX, uno de los más críticos con la conquista española y de los más fervientes defensores de la civilización azteca, no tiene más remedio que reconocer que el número de las víctimas inmoladas era inmenso. Según él, casi ningún autor lo computa en menos de 20.000 cada año, y aún hay alguno que lo hace subir hasta 150.000. Sin embargo, no se le escapa a Prescott la palabra genocidio cuando se refiere a estos hechos, como si la usa y muy a la ligera cuando habla de la conquista de América por España. En 1487, para festejar la finalización de la construcción del gran templo de Tenochtitlán, las víctimas del sacrificio formaban 4 filas
que se extendían a lo largo de la calzada que unía las islas de Tenochtitlán. Se calcula que en esos 4 días de festejo los aztecas asesinaron entre 20 y 24.000 personas. Prescott, poco sospechoso de hispanismo como decimos, da una cifra todavía más escalofriante. Cuando en 1486 se dedicó el Gran Templo de México a Huitzilopochtli, los sacrificios duraron varios días y perecieron 70.000 víctimas. Cuando Hernán Cortés emprendió el asalto final a la capital azteca, acompañado de 300.000 indios enemigos de los aztecas, habían pasado tan solo 34 años desde la masacre de 1486, que le costara la vida a esos 70.000 indios dominados por el imperialismo azteca. Sin embargo, los historiadores negro-legendarios no reflexionan sobre cuántos de esos 300.000 indios que acompañaron a Cortés en el asalto final eran hermanos, hijos o nietos de esas 70.000 víctimas. Recordemos además que la masacre de Tenochtitlán no fue la última, que hasta el último día de su existencia el Estado azteca continuó sacrificando seres humanos en sus templos. Si se piensa un minuto en ese pequeño detalle, se comprende fácilmente por qué le resultó tan sencillo a Cortés reclutar y comandar ese formidable ejército indígena. Para los parientes de las 70.000 víctimas, Cortés no estaba conquistando México, Cortés estaba liberando México de la más terrorífica dominación que haya existido en la historia. Los mismos historiadores y antropólogos que acusan a España de haber realizado la conquista más cruel que conoce la historia para justificar los sacrificios humanos en masa realizados por los aztecas, han sostenido que los pobres aztecas estaban obsesionados con la idea de que sus dioses necesitaban beber sangre y que la guerra para conseguir víctimas para ser sacrificadas era para los aztecas una guerra santa. Llegados a este punto, es imprescindible afirmar aquí que si hay un pueblo al que se le ha falsificado su propia historia, ese pueblo es el pueblo de México. Se les hace creer a los mexicanos que todos son descendientes de tan solo uno de los pueblos, los aztecas, que poblaban el actual territorio de México, y se les hace olvidar que muchos descienden de los pueblos que los aztecas capturaban para realizar sus sacrificios humanos. Una de las características del colonialismo y de todos los imperialismos a lo largo de la historia ha sido la lucha incesante por conseguir materias primas. Lo que hizo único en su especie al imperialismo azteca es que fue el único imperialismo en la historia de la humanidad que luchó constante e incesantemente por conseguir carne humana. La materia prima estratégica por la cual lucharon siempre los aztecas fue la carne humana. La discusión de por qué los aztecas comían carne humana es historiográficamente poco relevante para descifrar el porqué de la derrota del imperialismo azteca frente a un puñado de españoles. Lo políticamente importante para comprender la victoria de Cortés y sus hombres es que los aztecas asesinaban en masa y comían todos los días, como si fuesen corderos o pollos, a cientos de hombres, mujeres y niños de los pueblos que los aztecas oprimían y dominaban. Recordemos las palabras de Bernal Díaz del Castillo sobre Moctezuma. Le solían guisar carnes de muchachos de poca edad, mas sé que ciertamente, desde que nuestro capitán Hernán Cortés le reprendió el sacrificio y comer de carne humana, desde entonces mandó que no le guisasen tal manjar. Las víctimas de los sacrificios humanos y el almuerzo de la aristocracia azteca provenían de los pueblos que los aztecas sojuzgaban, y esto les ganó el odio eterno de los padres, madres, hermanos y hermanas de las víctimas. Fue ese comprensible odio el que llevó a los pueblos esclavizados por los aztecas a conformar el gigantesco ejército que, conducido por Cortés, acabó de una vez y para siempre con los sacrificios humanos. Las espadas, la pólvora y el caballo hubieran sido impotentes frente a los ejércitos aztecas de no haber sido por los tlaxcaltecas, texcocotecas, cholultecas, xochimilcatecas y otomíes. Por eso tiene razón el mexicano José de Vasconcelos cuando afirma que la conquista la hicieron los indios. La base de la falsificación de la historia que se produce habitualmente en México tiene como primera premisa la identificación de todos los mexicanos con los aztecas, cuando en realidad la mayoría de la población de México desciende de los pueblos que los sacerdotes aztecas sacrificaban, arrancándoles el corazón. Si los mexicanos tomaran conciencia de que la mayoría de ellos son descendientes de los pueblos que fueron víctimas del canibalismo azteca, la leyenda negra se derrumbaría como un castillo de naipes. Este vídeo ha sido producido como una colaboración de la Asociación Hispaunidad
con la revista de Historia de España Laus Hispaniae. Te animamos a que te afilies a la asociación en la web hispaunidad.com y que te suscribas a la revista Laus Hispaniae en la web laushispaniae.es. En la descripción del vídeo podrás encontrar un código para suscribirte con un 25% de descuento.